Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Sé que en el trabajo o en la universidad siempre hay retos, pero siempre vemos la gloria, el favor de Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, como saben, este mes es mes de embarazo y cumplimiento de promesas. Y yo sé, amén, que Dios ha estado respondiendo y cumpliendo muchas promesas este mes. He escuchado varios testimonios. Le damos gloria a Dios, estoy muy contenta por eso. Y la verdad es que yo sé que todos tenemos promesas, tenemos promesas que han sido cumplidas y que hemos dado testimonio, y también promesas que estamos esperando, ¿verdad? Pero en estos días estaba en redes, en TikTok, y yo veo, consumo el contenido de una influencer que ella da como recomendaciones de diferentes cosas, pero más que todo de belleza. Entonces ella habla de maquillaje, habla de estilo de vida saludable y todo esto. Y yo la sigo hace rato, desde pandemia. Ella recientemente se convirtió a cristiana, para la gloria del Señor, amén. Y me siguió encantando más su contenido, de verdad que sí. Yo dije, ahora sí, si antes la veía, ahora más, porque se atrevió a hablar de Dios. O sea, no solamente siguió con su contenido habitual, sino que incorporó la palabra del Señor en su contenido. Y en este caso me apareció un video de ella en el que hablaba que cuando ella quiso comenzar a hablar de Dios, lo primero que se le vino a la cabeza, y también lo que le dijeron, era que si iba a comenzar a hablar de Dios en redes, a compartir su palabra, su testimonio, no le iban a llegar muchos contratos con marcas. Ustedes saben que los influencers tienen bastantes contratos y de eso viven. Y eso fue lo primero que de pronto pudo llegar a pensar, e incluso se lo dijeron. Y ella dijo, ¿sabes qué? Igual yo tengo que hablar de la palabra del Señor, así que voy a hacerlo, no importa que pase lo que tenga que pasar. Lo maravilloso de esta historia es que ella estaba contando su testimonio en un video reciente y dijo que para la gloria del Señor incluso le han llegado más contratos que los que le llegaban antes. Y le llegan con marcas que ella se siente identificada, o sea que ella tiene un anhelo en su corazón y que había soñado trabajar con ellas y que sí siente que puede aportar. Entonces ahí vemos cómo Dios va abriendo puertas, incluso cuando uno cree que por hablar de Él se van a cerrar. Spoiler, eso es mentira, no se van a cerrar, al contrario, se van a abrir. Pero eso, yo tenía esta palabra ya, digamos, hace un tiempo, he venido meditándola hace un tiempo, pero yo dije, definitivamente este video va perfecto con la palabra que voy a compartir con el grupo de jóvenes, porque si se dan cuenta, ella no buscó como tal la promesa para comenzar a hablar, ¿sí? Ella comenzó a hablar y a caminar en Dios, y posteriormente esas promesas y esas añadiduras en Cristo Jesús comenzaron a cumplirse. Y eso es lo que yo vengo a hablarles hoy. Hoy vengo a hablarles de una manera efectiva para vivir una vida en la que veamos promesa cumplida tras promesa cumplida, victoria tras victoria. Amén. Y bueno, primeramente debemos recordar que Dios siempre tiene un propósito. Dios no es un Dios de palabras aisladas, no es un Dios que simplemente dice una cosa porque sí y listo, sino que sabemos que todo lo encadena y todo lo que hace tiene un fin último. Y obviamente todo va siempre apuntado hacia Jesús, claramente. Pero nosotros tenemos una parte en eso también, y por eso a Dios ama trabajar con nosotros y quiere hacernos parte de su proyecto, ¿sí? De su misión, de lo que hay que cumplir aquí. Entonces, esto me llevó a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué Dios les da las promesas que les da? ¿O qué hay detrás de esas promesas? Por ejemplo, cuando de pronto, no sé, a través de la pastora o a través de la palabra o a través de muchas circunstancias, Dios nos ha dado promesas. ¿Ustedes se han preguntado qué hay detrás de esa promesa? Porque yo
cuando comencé a meditar en esta palabra me di cuenta que las promesas no son vacías, las promesas tienen un porqué. Y las promesas no van centrados en nosotros mismos, aunque Dios las utiliza para bendecir nuestra vida, ¿sí? Entonces, quiero que primero entendamos que nosotros tenemos una misión, ¿verdad? Tenemos un propósito para el cual nacimos, ¿sí? Entonces, vamos primeramente a Efesios 2:10, versión NTV. Y en este versículo Dios nos dice que tenemos un propósito. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces, como pueden ver, hay todos los que nacimos y somos llamados, Shania, Luisa, Nico, todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. Miren lo que aquí dice primero, somos creados por Él, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, para poder llegar primero a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que entrar en una relación, ¿verdad? Una relación correcta con Él, en una relación de hijo, en una relación en que pasamos a amarlo y a conocerlo, y de esa manera, tiempo después, Él nos va a revelar el propósito, ¿verdad? Él nos va a revelar para qué nos trajo a Él, para qué nos llamó. Y esto pues obviamente ya lo hemos hablado, incluso en el discipulado también se habla mucho sobre el propósito y que Dios ya nos había amado y nos había pensado desde antes. Entonces, si tú tenías dudas de que hay un propósito para tu vida, no tengas más dudas porque ciertamente lo hay. Pero hoy quiero hablar también de las promesas y cómo van ligadas al propósito. Como les estaba hablando anteriormente y podemos ver, hay un propósito. Fuimos nacidos de nuevo en Cristo y ahora Dios quiere que caminemos en ese propósito. Entonces, lo segundo que quiero que entendamos es que, como les había comentado, las promesas no son un fin en sí mismo. Las promesas están para cumplir el propósito. Entonces, si Dios te regaló una promesa, la idea es que desde ahora comiences a preguntarte si ya la tienes cumplida o si estás esperando a que se cumpla. La idea es que te puedas preguntar, bueno, ¿qué hay aquí? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué quieres que a través de esta promesa yo cumpla o vaya caminando para que tu propósito se pueda dar en mi vida, para que ese plan y esa misión se cumpla? Y ¿saben quién tenía muy claro que la promesa que Dios le dio fue por un propósito más grande y pues a través de esa promesa también lo bendijo? José. Hoy vamos a hablar un poco de José y cómo José entendió que esa promesa no solamente fue porque sí, ¿verdad? Ustedes saben que José recibió una promesa de Dios, ¿verdad? Y pasó por muchas cosas antes de poder verla. Fue vendido por sus hermanos, acusado de abusador, metido en la cárcel, hasta que por fin comenzó a ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Y ustedes saben que José se reencontró con sus hermanos tiempo después de estar gobernando en Egipto. Los hermanos van por el tema de hambruna que hay en todas partes, y como Dios le había revelado a José la estrategia para poder ahorrar, pues los hermanos llegaron allá a buscar alimento, ¿cierto? Entonces, una vez José está enfrente de ellos, él les dice lo siguiente. Vamos a Génesis 45, del 4 al 5. Y dice así: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen, porque ustedes mismos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y yo dije, definitivamente Dios es maravilloso. Dios es maravilloso porque
en su infinita misericordia, en el corazón de José le reveló por qué José estaba allí. Y miren que José pudo de pronto haberse jactado con los hermanos, y estoy aquí, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Pero lo primero que hizo José fue decirles: no se preocupen, yo tengo un propósito y por eso estoy aquí. Dios me trajo aquí para preservarles la vida, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ¿por qué digo que la promesa va ligada a un propósito y no es un fin? Porque Dios sí le prometió a José que él iba a estar en lugares de autoridad, ¿sí? Él le prometió eso. Y yo siento, las promesas también son anhelos que tenemos y que Dios cumple, pero yo también de esto puedo ver que aparte de ser un anhelo, porque José obviamente al principio jactaba de que ellos iban a inclinar ante él y todo esto, obviamente con el tiempo él fue madurando en ese aspecto, pero a lo que voy es que a pesar de que también era un anhelo, era una promesa que lo iba a llevar a cumplir con la misión que Dios tenía para él. José tenía que llegar allá. Y si vamos un poco más atrás, también Dios le comentó a Abraham que su pueblo iba a ser extranjero, iba a ser esclavo en tierras extranjeras, que iba a durar 400 años esclavo, pero que no se preocupara, que él los iba a liberar y que iban a salir de allí con riquezas. Entonces, si volvemos otra vez a la historia de José, nos damos cuenta que no solamente estaba allí para preservarles la vida y para ayudar a las personas, porque fue a José a quien Dios utilizó para dar esa estrategia, ¿verdad? Sino que también lo utilizó para que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham. Entonces ven cómo a través de una promesa Dios te bendice, pero también esa promesa se parte del propósito que Dios necesita que tú cumplas. No es una promesa aislada, no es algo que simplemente te dijo porque sí. Ustedes saben que Dios es un Dios intencional. Por ejemplo, también estamos hablando de José, pero digamos que con muchas personas en la Biblia pasa esto. Por ejemplo, con Abraham, Dios le da la promesa de un hijo, ¿verdad? Y le dice: tú vas a tener un hijo, tú vas a tener gran descendencia, pero ¿de dónde? O sea, el hijo que le prometió fue Isaac. Y miren hasta dónde llegó, que de la simiente de Isaac, después Jacob, después las tribus, después el nacimiento de Jesús. ¿Ven cómo es importante y cómo las promesas van ligadas a lo que estamos haciendo? Entonces, todo tiene un propósito en Cristo. Y por eso es que yo también les quiero hablar de la tercera parte, que viene siendo caminar en el propósito. Asegura que veas las promesas y que posteriormente veas también la añadidura. Porque Dios es tan bueno que Él sabe que nosotros igual aquí tenemos necesidades, tenemos cosas que hacer, cosas naturales del día a día, y evidentemente Él lo sabe y no lo va a evadir. Sin embargo, yo a veces siento que cuando recibimos una promesa nos desesperamos muchas veces porque la promesa se cumpla, o le decimos a Dios como: Señor, ¿cuándo va a ser? ¿En qué momento? Ya han pasado 6 meses, 1 año, 3 años y yo no he visto nada. Pero yo hoy estoy aquí para decirte que en serio la manera más efectiva que tú veas las promesas es que no la persigas. No, o sea, cuando digo que no la persigas, no es que olvides que está, sino que persigas el propósito, porque es que en el propósito es que se va a cumplir, ¿sí? En el propósito es que tú vas a ver las promesas, en el propósito es que tú vas a ver la añadidura de Dios, es en el propósito en que tú vas a ver esas promesas aceleradas, ¿sí? Porque, por ejemplo, retomando el tema de Abraham, ustedes saben que Abraham cometió un error. Sara le dijo que tuviera un bebé con Agar, y él no consultó a Dios esa decisión. No dice como tal en la palabra Abraham que estaba pensando, ¿verdad?
Pero si lo hizo es porque yo intuyo que él creyó como, bueno, o sea, yo creo entonces que de ahí es de donde va a venir el hijo. Ya, de ahí va a venir porque ¿de dónde más? Ya yo estoy viejo, Sara también, y pues si Dios a mí me dijo que yo voy a tener un hijo y llega Sara y me dice que esté con Agar, pues de ahí va a salir, lógico, ¿verdad? Y ahí es cuando hay que tener cuidado porque muchas veces nuestra lógica humana y por estar pendientes de la promesa y no del propósito en sí, cometemos errores. Errores que nos pueden costar incluso que esa promesa se aleje y tú la quieres ver más rápido. Y lo que estás haciendo es que se aleje, ¿sí? Porque cuenta la historia de Abraham más adelante que Ismael ya estaba grande y Dios tuvo que volver a hablar con Abraham y decirle: Abraham, esa no era la promesa que yo tenía para ti. Yo te dije que ibas a tener un hijo, pero lo vas a tener con tu mujer, con Sara, ¿sí? Y Ismael ya estaba grande. Ismael tenía alrededor de 9, 10 años más o menos. Entonces, no sabemos si de pronto, porque en la palabra no lo hice, pero no sabemos si de pronto Isaac hubiese podido llegar antes. Pero como se pusieron a inventar y tras del hecho, no consultaron al Señor la decisión, probablemente sí la promesa de Isaac llegó. Igual Dios siempre pone todo el favor para que todo suceda, a pesar de nuestros errores, ¿sí? Pero lo que quiero hacer ver con esto es que cuando caminamos en el propósito y nuestra meta está en cumplir eso que Dios tiene para nosotros, naturalmente esas promesas van a darse. Y no se van a dar atrasadas, no se van a dar en el tiempo que es, porque fíjense que Dios le dice: espérense, en un año Isaac va a venir. Y ellos, como entendieron por la primera vez que habían cometido un error, esperaron. Y efectivamente, en un año nació Isaac derechito, tal cual como Dios les había dicho. Entonces miren cómo nosotros a veces, por tener nuestra mirada fijada en cosas que de pronto no tienen, por tener nuestra mirada fijada en la añadidura o de pronto en eso que anhelamos, perdemos de vista que estamos descuidando lo que nos lleva a esa promesa, ¿sí? Porque en últimas, lo importante para Dios es, primero, que seamos salvos en Cristo Jesús. Que todos conozcamos de Dios, porque no hay excusas más adelante, para que no haya excusas más adelante. Dice en su palabra que el evangelio debe ser esparcido por todo el mundo antes de la venida de Jesús. Entonces, primeramente, traer personas y ganar almas para Dios, ¿verdad? Entonces, por eso fue que les mostré el versículo del principio, porque lo primero es que vengas a Él. Pero ya después que vienes a Él, ¿qué vas a hacer? Porque antes, por ejemplo, todas las promesas, si se dan cuenta, como les había comentado, de la promesa de Isaac, vino Jesús. También de la promesa que le hizo José, por ejemplo, Dios a José. Entonces también José abrió parte a que a Moisés liberara al pueblo. ¿Vieron cómo todo se engrana y todo va sucediendo? Entonces, porque este cumplió su propósito, entonces este pudo hacer el resto y este pudo hacer el resto. Y al final del día, todo lo que Dios hacía iba encaminado al nacimiento de Jesús. Todo tenía un engranaje a que Jesús naciera y cumpliera el propósito y para lo que nació también, porque Jesús también tuvo una misión. Imagínense, la misión más grande y más hermosa, ¿verdad? Pero ahora que Jesús pues ya cumplió su misión y ahora estamos llamados ¿a qué? Si antes era para Jesús, para el nacimiento de Jesús, ahora hay cosas que todavía esperamos, ¿verdad?
Hay cosas que todavía no se han cumplido, el evangelio todavía no ha sido esparcido por el mundo entero, hay personas, tribus, culturas que no lo conocen, o si lo conocen de manera parcial, como por ahí, como, ay, yo escuché por ahí hablar de Jesús, pero hasta ahí, o que murió por los pecados y ni entienden por qué murió por los pecados, ¿sí? Porque no, a veces si no te lo explican, tampoco es que sea como que, ok, pero ¿por qué? ¿Sí? Yo cuando estaba pequeña, yo decía eso, porque me decían que él murió por los pecados. Y yo era, ok, yo lo creí siempre, pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué murió por los pecados? ¿Sí? Entonces miren tantas preguntas, tantas respuestas, tantas dudas que todavía hay por ayudar a otras personas. Un montón de cosas por cumplirse, profecías, muchas cosas. Todavía no hemos llegado como tal al fin y seguimos todavía trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿ustedes no creen que Dios tiene una misión de la que tú eres parte para que eso se cumpla? Yo creo que sí. Yo creo que si tú eres llamado, redimido, si tú amas a Dios y estás aquí hoy sediento de una palabra, de aprender más sobre la palabra de Dios, yo creo que sí estás llamada a participar de eso que en la palabra está escrito. Y que tú tienes parte de eso, porque Dios habla de un cuerpo en su palabra. Y cada parte del cuerpo tiene su responsabilidad y sus cosas por hacer. Pero ¿qué sucede si entonces nos alejamos del propósito? Después estamos, ay Señor, y la promesa, y la promesa, y la promesa, y la promesa. Y el propósito es lo que te lleva pues a que se cumpla. No es que la promesa cumplida te acerca cada vez más a lo que tienes que hacer. Pero pues obviamente Dios a través de esas promesas también te bendice y la añadidura naturalmente llega. Por ejemplo, vamos a Génesis 45 del 7 al 8. Aquí está, por ejemplo, José hablando con sus hermanos todavía, un poquito más adelante, y dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Ustedes creen que José no dormía sabroso? José tenía que dormir delicioso, comer delicioso, autoridad, de todo. Él estaba, yo creo que José no estaba ni que, sí se la creía, pero decía, ve, después de tantos años, imagínate, comiendo en la cárcel lo que sea, lo que le dieran, después allá los maltratos porque lo acusaron de abusador y todo, ¿ah? Y viéndose ahora como estaba. Entonces, pero lo que me pareció curioso de lo que dijo José en este pasaje es que miren que primero él habla sobre el propósito y después menciona la añadidura que vino con el cumplimiento de ese propósito, el cumplimiento de su promesa y la posterior añadidura. La promesa en sí no era ser faraón, no era ser consejero del faraón, administrador del palacio, gobernador. Esas son añadiduras que Dios nos da porque Dios tiene sus detalles de fina coquetería. Dios es así, Dios no te va a poner una misión y no te va a mandar no te va a dar una promesa que no te guste, porque entre otras cosas Él también te enamora de tu proceso, ya. Pero miren que José caminó y se mantuvo a pesar de todo lo que le pasó, porque a ese hombre le pasó de todo. Yo a veces digo, a mí me está pasando esto, y si yo le cuento esto a José o a Job, por ejemplo, que me está pasando esto y que estoy llorando por esto, ellos me dirán, ay nena, si supieras todas las que pasé yo. Pero sí, como se pueden dar cuenta, José permaneció porque él entendía que todo lo que estaba viendo era parte de eso, no de la promesa, porque él sabía que la promesa igual estaba, pero
era parte de lo que Dios lo había mandado a hacer y se lo confesó a sus hermanos. Y me pareció maravilloso, porque Dios lo que hace, lo que menciona ahora en el Nuevo Testamento, igual ya lo estaba haciendo desde antes, ¿sí? Entonces demuestra que Dios no cambia, que sigue siendo el mismo, y si lo hizo antes, lo va a seguir siendo ahora. Cuánto más ahora que somos sus hijos, que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Y antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, como les estaba diciendo, José estaba hablando primeramente de eso. Entonces, es alejarse del propósito y pedirle a Dios que cumpla las promesas, es como pedirle un regalo a tu exnovio, literalmente. Ahora mismo está de moda, veo en redes sociales, está de moda hay una nueva marca de maquillaje, Bella Beauty, y literalmente las novias le montan como los pantallazos de WhatsApp, de ellas pidiéndole el labial, el rubor, el iluminador, toda la cosa al novio. Y yo dije, bueno, es el novio. Sí, si el novio se lo quiere dar, pues ella, y más al esposo, imagínate, si ella quiere pedírselo y él se lo quiere dar, pues tiene derecho a pedírselo, ¿sí? Y si tu novio te pide algo, pues tiene derecho a pedírtelo también, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con el Señor, ¿sí? No puedo pretender decirle, hey, Padre, no me has cumplido la promesa. María Clara, que se alejó del propósito, no volvió a la iglesia. María Clara no le hablaba a nadie de mí. María Clara tal cosa. Entonces, o María Clara cometió un error, ¿verdad? Y alejó más la promesa. Porque uno a veces no consulta a Dios las cosas. Y un paréntesis, cuando ustedes tengan una promesa, muchas veces va a venir algo que se parece. Así le pasó a Abraham. Muchas veces va a venir algo que se parece a lo que supuestamente Dios, o sea, supuestamente eso viene de Dios, entre comillas. Y cuando tú te vienes a ver, como no preguntaste, tremenda vaca loca. Porque miren lo que se le formó a Abraham después. Con Agar, con los hijos, que tuvo que sacarlo. ¿Tú crees que a Abraham no le dolió tener que despedirse de Ismael? Le dolió. Le dolió bastante porque no lo pudo volver a ver. Y él amaba a su hijo. Pero por encima tenía que cumplirse el propósito de Dios. Y la promesa era Isaac. Y las cosas que Abraham tenía le pertenecían a Isaac, para que todo se siguiera dando, porque acuérdense que siempre vamos hacia Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús tenía que nacer, Jesús tenía que cumplir todas y cada una de las profecías, todas y cada una de las cosas que se hablaron, lo tenía que pasar. Entonces, ven cómo vamos viendo que cada una de las promesas van alineadas también con el propósito que tenemos en Cristo Jesús. Entonces es importante cada vez que tengamos una promesa preguntarnos, bueno, Señor, ya se me cumplió esta promesa. El Señor tiene, mejor dicho, la imagen grande. Nosotros tenemos un pedacito del rompecabezas, porque yo estoy segura que José sabía que Dios lo había llevado allá para eso que le dijo a sus hermanos puntualmente. Pero José típico no sabía de lo que Dios le había dicho a Abraham, porque eso se lo dijo fue a Abraham. No tenía ni idea de pronto que Moisés era el que iba a liberar, o que cuando José muriera, por ejemplo, el pueblo iba a quedar como tal, como esclavos allí. Imagínate, ¿quién iba a pensar eso? El único que sabía es Abraham, y si no estoy mal, también Abraham se lo alcanzó a confesar a Isaac. Pero igual Dios sí tiene toda la imagen, ¿verdad? Entonces preguntémosle siempre, bueno, Padre, tú a mí me prometiste esto. ¿Qué quieres que yo haga con esta promesa? ¿A dónde voy encaminado a esto? Si me lo puedes revelar, porque a veces de pronto no es el momento que en ese momento sepamos el por qué o el para qué. Pero pidámosle a Dios que todos los días nos lleve siempre a caminar en ese propósito, que tú te levantes,
el propósito del Señor. Obviamente primero estar en Cristo, ¿no? Porque si no estamos en Cristo, cualquier bus nos sirve y creemos que estamos, mejor dicho, haciendo y deshaciendo y no estamos haciendo nada. Pero primero estar en Cristo y segundo, bueno, ¿hoy qué hice para cumplir mi propósito? ¿Hoy qué estoy haciendo? ¿Y cómo puedo utilizar esas promesas que Dios me dio para llevarlo a cabo? ¿Sí? Entonces, como ya saben, Dios da añadidura, da el propósito, promesas que te ayudan a cumplir la añadidura y también promesas que te ayudan a cumplir el propósito, perdón, y también pues posteriormente la añadidura, como la ñapita, como dicen por ahí. Porque así también le pasó a Esther, por ejemplo. Esther tenía una misión, ella no sabía, ya la pusieron de reina y me imagino que estaba sabroso con su gente, que le servía, que le daba agua, que le daba comida. Y después le tocó enfrentarse a lo que verdaderamente fue hacer allá. Pero pues Dios nunca le quitó lo que es su añadidura, lo que a ella le correspondía por ser reina, ¿verdad? Entonces, la manera más eficaz de ver a Cristo, a ver las promesas de Cristo cumplidas, es perseguir el propósito, tener nuestros ojos en lo eterno y en lo que tenemos que hacer, y verán cómo las cosas se van a comenzar a dar. Y por eso el video de esta chica me gustó mucho, porque ella lo entendió. De pronto no la tenía reclara, pero hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? No estaba buscando que Dios le diera más, al contrario, pensaba que le iban a quitar, mejor dicho, todas las pautas, todas las cosas. Pero dijo, voy a predicar porque voy a hablar de la palabra, porque yo siento que si Dios me dio esta plataforma, la promesa de la plataforma tiene muchos seguidores, es porque necesita que yo haga algo con esta promesa. Y la añadidura comenzó a llegar cuando vio que una marca, que la otra marca, que la otra marca. Claro, eso representa, mira, ve, plata. Pero primero hizo lo que tenía que hacer. Y después vio esas promesas así. Yo no sé quién de ustedes cuando vinieron a Cristo, no sé, yo sé que hay personas que están en Cristo desde siempre. Y yo sé que han visto muchas cosas. Pero sé que hay personas que vinieron hace poco, o por lo menos yo, relativamente, vine a Cristo hace más o menos 3 años, 4 años. 4 años. Y antes de eso, yo sí, no voy a decir que Dios no me cuidó ni nada, porque eso sería una mentira tenaz, pero comencé a ver las promesas de Dios en mi vida cuando comencé a caminar en lo que Él quería para mí. Y fueron cosas que yo no esperaba que me llegaran. Entonces, pregúntate si Dios te pone de pronto en un lugar de autoridad, en un lugar en el que muchas personas de pronto te escuchan, en un lugar en el que de pronto muchas personas confían en ti. Pregúntate, porque allí hay un propósito. Y voy a la cuarta parte de esta prédica, y es que todos los propósitos y las promesas de Dios sí o sí exaltan a Dios. Si tú te quieres preguntar si una promesa viene del Señor, pregúntate si estás exaltando a Dios, si Dios se está exaltando en lo que estás haciendo. Porque muchas veces la estamos pasando feo. Muchas veces no es que el camino a la promesa sea muy, muy fácil y tú dices, ¿será que es que yo me metí en esta vaca loca y esto yo no era lo que yo tenía que hacer? Porque es que yo me metí en esto y mejor dicho, o sea, se me formó aquí, allá, llorada todos los días, mejor dicho, ¿verdad? Pero cuando si eso te llega a estar pasando, tú tienes que preguntarte, bueno, ¿está Dios siendo glorificado? Padre, muéstrame si tú estás siendo glorificado, porque si es así, entonces sí hace parte del propósito de Dios, aunque todavía no estés viendo la parte gloriosa, la parte chévere de la promesa. Porque, por ejemplo, José, a pesar de preso, estaba siendo Dios exaltado. Aún estando vendido como esclavo antes de estar preso, antes de que lo acusaran de abusador, Dios estaba siendo exaltado. ¿Sí?
Entonces, las promesas, los propósitos, las promesas, incluso las añadiduras, tienen que exaltar a Dios. Si no están exaltando a Dios, entonces no estamos haciendo nada, porque el poder de Dios tiene que verse, el poder de Dios tiene que manifestarse. La gente tiene que saber que el Dios que te acompaña es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es el único y verdadero Dios. No pueden pensar que, pero el Buda también hace eso, no, pero el Alá también hace eso. ¿Cuál? No, tiene que haber una diferencia, ¿sí? Y por eso es que Dios nos manda a movernos, porque es que hay gente que tiene que salvarse, y por eso te dota de la gracia, y por eso te dota del favor, y por eso te da la platica, y por eso te da, pero es para que tú lo exaltes, es para que tú te pares y des tu testimonio también. Imagínate, porque si no, entonces dirán, pero Alá también, porque yo también, pero el Buda también, no. Hay una clara diferencia entre esa gente y nuestro Dios, que es grande y poderoso y el único a ser exaltado, y las personas tienen que reconocer eso. ¿Y saben quién lo reconoció? Cuando José estaba como consejero del faraón, el mismo faraón. Vamos a Génesis 41:38 y dice así: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontramos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Imagínense, un faraón que quizás que dioses tenían por allá en esa época, reconociendo que más nadie podía hacer el trabajo que José iba a hacer. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Imagínense de eso. Imagínense las instancias, así sería glorificado el Señor de esa manera tan grande, con el proceso de José, con el propósito, con el cumplimiento de las promesas de José, que hasta el mismo faraón estaba hablando que lleno del Espíritu. ¿Cuándo han visto un faraón en esa época hablar que el Espíritu de Dios? No sé, en la palabra no dice que otros lo dijeron, entonces yo asumo que nadie más lo dijo. Pero a lo que voy es que Dios debe ser exaltado en todo. Ese también es uno de los propósitos, ¿sí? Dios debe ser exaltado. También, por ejemplo, Dios mismo lo dice. Cuando Moisés tiene la misión de sacar al pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés que camine, que vaya, y le advierte, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué dijo Dios eso? Porque exacto, para glorificar, porque uno dice, pero los va a sacar y va a endurecer el corazón al faraón. Yo me hice esa pregunta y yo dije, pero Señor, no entendí. No entendí la primera vez que lo leí, no lo entendí. Pero después, más adelante, porque la palabra da respuesta de su misma palabra. Entonces, más adelante, dice Dios, yo le voy a endurecer el corazón porque yo me voy a glorificar. Yo voy a mostrar los prodigios, yo voy a mostrar las obras, yo voy a mostrar todo lo que yo puedo hacer para que ustedes sepan que yo soy su Dios. Imagínate. Entonces, si Dios revela eso es porque Dios quiere ser glorificado. Él mismo se glorifica y a través de tus procesos, de tus promesas, de tus victorias y de tu misión y de tu propósito se va a exaltar. Si no está siendo exaltado, de pronto eso no era por ahí, no sé, porque siempre va a terminar siendo exaltado Él. Amén. Entonces, para terminar, quería concluir con eso. Sigue adelante, no te rindas. Levántate cada mañana pensando en qué Dios quiere que tú hagas para Él en esa semana, en ese día. Pregúntale qué necesita de ti. Y vas a ver cómo esas promesas se van a ir cumpliendo por sí solas. La palabra dice que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Entonces no temas en continuar. Y no pienses
que la obra y que el propósito que tú estás para cumplir no se va a cumplir, porque si permaneces en Cristo Jesús se va a cumplir y vas a ver las promesas y vas a ver la añadidura y vas a ver todo lo que Dios tiene para ti. Tu vida jamás va a volver a ser la misma. En el nombre poderoso de Jesús, levántate ahí donde estás.